vamos a firmar las actas de entrega de gestión formalmente para que a partir de ahora ya quede pues en completo poder de ustedes y para que les den el uso que corresponde y traten de sacar el mayor provecho que se pueda al Infocentro. Ustedes saben que el objetivo de este Infocentro es desarrollar la comunidad. El objetivo de este Infocentro no es darle simplemente un cyber para una máquina para que vengan los usuarios a usar, a chatear, y pues lo pueden hacer, pero el objetivo y el principal objetivo de parte del Ministerio de Telecomunicaciones, que es el dueño del proyecto como tal, es desarrollar a la comunidad, desarrollarla académicamente, profesionalmente, productivamente, económicamente. Ese es el fin. Y para ello pues el compañero tiene que coordinar con nuestra gestora social las capacitaciones que se tienen que dar a la población de acuerdo a las necesidades que tengan y de acuerdo a los segmentos poblacionales que tengan, ¿no? Así que pues aquí tienen el Infocentro, esperemos que tengan el resultado que queremos, que quiere el Estado, que quiere el Ministerio de Telecomunicaciones, para bien de todos y para alinearnos finalmente al buen vivir, que es lo que finalmente quiere el Estado como objetivo principal social, ¿no? Así que pues en este momento nos acercamos y firmamos las actas con el alcalde, ¿no? Sí, la idea pues como les estaba mencionando es de que le saquen el mayor provecho y para eso está tu labor, ¿no, Ronnie? Coordinar con la gestora social. Ustedes lo que tienen que hacer es determinar los segmentos poblacionales que necesiten capacitación y en qué necesitan capacitación, ¿no? Porque no todas las poblaciones son iguales, entonces en base a las necesidades de su gente, de su población, se deben coordinar los cursos de capacitación para poder desarrollar en la parte productiva, en la parte económica, comercial, lo que corresponda. ¿Sí? El fin de esto es finalmente desarrollar a la comunidad para que se vayan alineando, para que tengan mejor calidad de vida, para que tengan pues... Ese es el propósito del gobierno. El propósito del gobierno. Así que esperemos de que... Aunque otros digan lo contrario. Así es, y que los resultados se den en el menor tiempo posible, ¿no? No, yo sé que aquí es un pueblo bastante que esto es entusiasta, hay mucha juventud que quiere seguir preparándose y todas las cosas. Así es. Este es acercarles estas TICs, acercarles las técnicas de las herramientas. No, yo sé que vamos a tener un éxito y todo lo que venga en beneficio de nuestros jóvenes. Entonces, como ustedes podrán ver, es un excelente Infocentro completito, integral. Aquí tienen para sacarle mucho provecho. Sacarle mucho provecho. Es un tema que... Bueno, yo felicito de otra manera al Ministerio de Telecomunicaciones, que cada día viene impulsando toda esta tecnología. Creo que uno de los pocos Infocentros que están recién entrando con internet, creo que es el único que está en la zona. Lo que le queremos nosotros es dar una buena utilidad como municipio para el desarrollo de los pueblos en todos sus niveles. Esa parte académica es fundamental, importantísima. Y eso es lo que seguramente nosotros vamos a hacer, la utilidad que se necesita. Los chicos son la prioridad hoy en día porque son el futuro y el presente de nuestro país. Así es. Felicitar de otra manera también al señor presidente institucional que es el que nos ha apoyado con todas estas obras y esperemos que sigan dándose en otras oportunidades la obra que tanto necesitamos. Muy bien. Y no olvidarse también del segmento poblacional adulto, ¿no? El que no tuvo la oportunidad de utilizar, el que no sabe utilizarla. También, en cierta forma, ellos forman parte de esa brecha digital, de esa brecha tecnológica. Y hay que también incluirlos, ¿no? Incluirlos para que aprendan, para que se acerquen, se capaciten en el uso de las TICs, las técnicas de información y comunicación. No porque son adultos, no pueden o no deben aprender a manejarlos. También acordémonos de ellos, también incluyámonos en las capacitaciones para que ellos también aprendan a usarlas, ¿no? Y salimos así del analfabetismo tecnológico que actualmente todavía nos falta erradicar y que para eso es justamente la implementación de nuestro Infocentro. Ok, bueno, pues señor alcalde, el sellito, solamente faltaría el sellito, faltaría debajo de la firma del alcalde. De hoy.
Señor alcalde, pues un acta de entrega para usted. Muy bien. Ante todo, pues, primeramente quiero darle las gracias a ustedes como parte profesional, darle las gracias al Ministerio de Telecomunicaciones, gracias al Gobierno Nacional, que preside por el presidente Rafael Correa, de todos los logros, de todas las obras que se realizan tanto en Loma y en diferentes cantones, porque ahorita sí verdaderamente estamos viendo en nuestro país un cambio, tanto en la educación, en salud y en todo, tanto también como en carreteras. Yo creo que ahora sí nuestro país tiene un gobierno que se ha preocupado por un país. Yo como alcalde de este cantón no me queda más que agradecer una vez más al nombre de mi pueblo Loma de San Gentillo, que nosotros en este gobierno hemos sido beneficiados con obras tan importantes como las que hemos realizado aquí también, pues tal vez no sea el momento de tocar eso, pero todas las obras que vienen a través del gobierno. Aquí nosotros tenemos un cantón que a los 23 años tenemos un cantón con agua potable, que para nosotros es un logro muy grande, primeramente termino de la gracia a Dios. Tenemos un pueblo con alcantarillado sanitario con un 64% de avance en la primera etapa. Vamos a iniciar, yo creo, no más de unos 40 días la segunda etapa. Y para nosotros es grande. Ahora estamos inaugurando un infocentro y todo esto es más grande para nosotros. Gracias, pues, le digo ingeniero y gracias al gobierno. Ustedes. Muy bien. Bueno, soy Pedro Jiménez, representante de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Nos encontramos en este momento haciendo la entrega formal del Infocentro al Cantón Lomas de San Gentillo. Hemos firmado las actas con el alcalde en este momento, así que a partir de hoy el uso del Infocentro y el provecho sobre todo que le saquen el Infocentro ya es responsabilidad del cantón como tal. Para ello pues se ha contratado por parte de la corporación y por parte del Ministerio de Telecomunicaciones, se ha contratado un facilitador que va a trabajar coordinadamente con una gestora social que también pertenece al proyecto que lo dirige el Ministerio de Telecomunicaciones para generar cursos de capacitación, programas de capacitación de acuerdo a las necesidades de la población. Se generan las necesidades de la población y en base a eso se planifican cursos para capacitarlos. La idea finalmente del Infocentro no es simplemente darles un cyber o una máquina para que vengan y chateen y jueguen o bajen tal o cual información. Lo pueden hacer, pero finalmente ese no es el objetivo principal. El objetivo principal es capacitar a la población de tal forma que se puedan desarrollar sus capacidades académicas, profesionales, económicas, productivas, comerciales. Es decir, desarrollar integralmente a la población. Esa es finalmente la idea del Infocentro y esperamos pues que en poco tiempo venir, visitarlos y encontrar ya esos resultados. Se ha tomado en cuenta también a los adultos mayores, ¿no? Así es, ¿no? Esto no está solamente dirigido a los jóvenes y a los niños, a los que están todavía estudiando, sino también la idea es de que se los incluya también a la población adulta, porque quizás ellos no tuvieron la posibilidad, no tuvieron la facilidad para acceder al uso de estos medios. Pues a ellos también queremos capacitarlos, a ellos también se los debe capacitar para que aprendan a usar estas herramientas y salgan de esa brecha digital, de esa brecha tecnológica que aún existe y que en cierta forma genera un analfabetismo tecnológico, que es lo que queremos erradicar con estos infocentros, que es lo que el Estado y el gobierno quiere erradicar con estos infocentros. Finalmente, lo que se quiere es desarrollar a la comunidad y que se vayan alineando al buen vivir, que es el objetivo principal, el objetivo social principal del Estado ecuatoriano. Aparte de Loma de San Gentillo, otros cantones cercanos. Sí, en este momento nos vamos a entregar también otro en Salitre, entregamos ayer 2 en Durán y así estamos entregando varios infocentros, ¿no? La idea es tratar de cubrir lo que más se pueda, la idea es tratar de cubrir toda la población, esperemos que así sea en poco tiempo. Muy amable.